Buenas tardes con todos. Si me escuchan, por favor, pueden afirmar. Buenas tardes, licenciado. Sí, se le escucha. Buenas tardes, Licen, sí se le escucha. Ya, chévere. Vamos a comenzar con la última clase ya de nuestra unidad de farmacología. Por favor, ya saben que al último tienen unos minutos de preguntas y luego en la final clase que tenemos la próxima semana, que es el martes, si no me equivoco, tenemos otra clase que es netamente para despejar sus dudas y todo lo que tiene que ver con refuerzos. Por favor, no se olviden, tengan a la manito escrito sobre las dudas, sobre lo que hemos hablado, ¿sí? Me imagino que cada clase derivada sobre su carrera ya les ha de dar luego igual talleres, clases y todo. Y si yo estoy para resolver alguna duda, no hay ningún problema, pero dentro del espacio de nuestras clases, que sea lo que tiene que ver con farmacología, ¿sí? Sí se ve, sí se está compartiendo el título de la primera clase, que es Administración Enteral y Parenteral. ¿Me pueden confirmar? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ya listo. Vamos a hablar sobre otras vías de administración, ¿sí? Vamos a detallar un poco, a pesar de que ya hemos hablado sobre varias vías de administración y les he tratado de dar un poquito de cada cosa para que puedan tener idea de lo que se va hablando cada uno. Recordemos que primero hablamos sobre la historia, de cómo fueron formados los medicamentos, luego el por qué se formó, cómo ha ido evolucionando, ciertos diagnósticos de cómo les explicaba la farmacocinética de cómo actúa el medicamento, la farmacodinámica de cómo, al revés, perdón, farmacodinámica es cómo actúa el medicamento en nuestro organismo y la farmacocinética cómo nuestro organismo actúa ante ese fármaco, ¿sí? De ahí viene la farmacognosia, que son de dónde vienen, de dónde sacan los fármacos. Los tipos de fármacos, vimos los antibióticos, como les explicaba, una familia enorme, vienen los antivirales, sí, que son específicos como tal y se dan para cada virus en particular, sí. De ahí venían los antiparasitarios y sobre los accionarios de nosotros como parte de enfermería, sobre los días correctos, sobre las prevenciones y sobre todo lo que tenemos que darnos cuenta más aún de los efectos adversos al momento de la administración, ¿sí? Ahora estamos hablando netamente de la administración de los medicamentos. Vimos un adelante de la vía oral sobre sus formas y ahora viene sobre sus vías. Vamos a hablar sobre la enteral y la parenteral, que es una subclasificación de la administración de fármacos. Tenemos la administración de fármacos, que es una vía de administración de medicamentos. Existen muchas formas de tomar o suministrar medicamentos, lo que se conoce como vías de administración. Como ustedes saben, el médico es el que indica, ¿no? El médico es el que evalúa al paciente y él es el que va a dar la indicación de cómo administrar el medicamento. Entre ellos están los días correctos que ya los hemos hablado. Más adelante se los voy a volver a recordar porque como les digo y les voy a decir tal vez hasta la última clase que tengamos y si en algún momento tenemos otra clase con ustedes mismos, si yo llego a ser tutor de alguna otra docencia, se los voy a repetir. Es nuestro pan diario y se lo tienen que saber de memoria como el Padre Nuestro. Tienen que sabérselo porque es lo que tenemos que saber para poder aplicar cualquier medicamento, ¿sí? Entonces, como dice aquí, el médico correspondiente es el que indicará luego de una evaluación sobre la vía de administración. Pero ojo, ustedes como van a realizar la administración, ustedes también pueden sugerir y conversar con el médico si tal vez, como les ponía un ejemplo, el paciente no puede administrarse cierto medicamento, como les decía sobre la recubierta entérica. Les pongo un ejemplo, hay pacientes que al momento que uno le va a administrar le dice a usted, es que yo soy alérgico a ese medicamento y no le dijo al médico, entonces usted antes de administrar lo puede conversar y dialogar con el médico para que podamos cambiarlo, ¿sí? Listo, otro concepto se entiende por vía de administración farmacológica el camino que se elige para llegar a un fármaco hacia su punto final, ¿sí? Tenemos reglas para la administración, los 10 correctos, nuestra regla de oro de enfermería, ¿sí? No olvidarse los 10 correctos, por favor, ¿sí? Es muy importante los 10 correctos. Recuerden siempre, paciente, medicamento. Porque el paciente, ¿por qué? Porque a veces por leer rápido no vi que era Julio Benítez y vi la indicación arriba, ah, ya es Benítez y en realidad era para Julia Benítez porque
aquí existen un sinnúmero de nombres y apellidos que a veces coinciden. Nosotros tuvimos en una ocasión, como yo les decía, yo trabajo en la terapia intensiva, en la UCI tuvimos 3 pacientes que eran apellidos Sánchez. 2 se llamaban Juan Carlos I y el otro se llamaba Julio Juan o Juan Julio, algo así era. E imagínense si uno por el apuro no lee el nombre del paciente, el medicamento correcto. Existen los medicamentos LASA que tienen una presentación y un nombre similar. Les pongo un ejemplo, la epinefrina con la efedrina, ¿sí? Una es una droga de paro, la otra no. Entonces, por favor, ¿sí? Flumazenil con fluconazol, un ejemplo, ¿sí? Por favor, hay que estar muy pendiente con el nombre del medicamento. Dosis del medicamento. Recuerden que hay diferentes tipos de prescripciones. Uno de los tipos de prescripciones es la presentación. Hay presentación en miligramos, hay presentación en gramos, en ml, ¿sí? Si uno no conoce la terminología, tiene que preguntar, ¿sí? Por favor. Vía y rapidez. Siempre es indicado justo lo que estamos hablando ahorita, las vías. Por favor, les hablé sobre el marco, una parte del marco legal sobre el problema de una enfermera que no leyó que esa adrenalina racémica era vía inhalatoria, se la administró intravenosa porque hay adrenalinas para nebulizar, para hacer intravenoso, le pasó intravenoso, el paciente produjo un paro y falleció, y la rapidez, que es algo coadyacente junto que va con la vía, porque si yo no paso el medicamento de manera correcta, nosotros podemos hacer que el paciente se hipotense, se desmaye, muchas otras cosas, ¿sí? La hora correcta para el efecto del principio activo del medicamento, que ya lo hemos hablado, ¿sí? O sea, que el medicamento actúe dentro de un determinado tiempo para que la siguiente dosis inicie cuando ha terminado el efecto de la anterior dosis. Porque si yo dejo un espacio, lo que puedo hacer es, como les decía, en el antibiótico no mató bien a la bacteria, mató un grupo de bacterias y dentro de ese espacio que ya no le administré a la otra, lo que puedo hacer es que se vuelva a reproducir, se recuperen y ya crean resistencia a un antibiótico, ¿sí? Fecha de caducidad, muy importante, puedo hacer toxicidad en el cuerpo de una persona, en el organismo, porque puedo matar a la persona si es que el medicamento ya está caducado. Alergias, como les decía, no es solo un simple prurito. Las alergias es a incluso llegar a un shock anafiláctico, y si yo no estoy a la mano o preparado o no pregunté o no tuve la capacidad de indagar bien sobre las alergias, lo que puedo hacer es que el paciente haga un shock anafiláctico, se le cierre la vía aérea, por ende no va a respirar, va a entrar en paro y fallecer, ¿sí? Verificar que el paciente no esté tomando nada ajeno a lo prescrito, porque si nosotros no averiguamos qué está tomando el paciente, qué se vino tomando, puede que hasta la familia le haya dado algo sin nosotros saber, lo que hacemos es poder hacer que ese medicamento o esa dosis tenga doble dosificación, y lo que nosotros hacemos es un daño al paciente, ¿sí? Educación, siempre informar al paciente lo que yo estoy haciendo mientras esté dentro de mi proceso. Ejemplo, señor, yo voy a administrarle esta pastillita vía oral que es para el dolor, ¿sí? Porque ellos quieren saber. Si usted no le dice, puede que usted le diga, voy a poner la medicación de la presión, y él le dice en ese momento, ah, es que yo ya me la tomé. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Ellos a veces confunden y puede que haya ese tipo de error, ¿sí? Y esa es negligencia de uno. Por favor, hay que tener muy en cuenta. Y el yo preparo, yo administro y yo registro. Es muy importante esta parte de aquí porque, como yo les decía, la persona que le ayuda a preparar puede saltarse cualquiera de estas partes, le va a poner un medicamento caducado, le va a poner un medicamento mal diluido, o se va a equivocar simplemente en medicamento porque la presentación es igualita. Vi una ceftriaxona y una cefazolina y agarré la primera porque siempre se tapa azul la ceftriaxona y le administré otra y voy a crear resistencia a antibióticos, ¿sí? El yo administro siempre, como les decía, si yo preparé, yo administro, porque puede existir el riesgo entre ese cruce de información, y yo registro, porque si la persona que le preparó o le administró y era su horario, su responsabilidad, hizo mal, pero está su nombre, la responsabilidad netamente es suya, porque está escrito que usted le puso, ¿sí? La regla de oro, no se olvidarán de los 10 correctos, siempre. Listo, vamos a hablar de la vía enterada. Para la correcta administración de medicamentos por vía oral
es necesario tener en cuenta la influencia que ejercen los alimentos sobre la absorción de los fármacos, ya sea impidiendo, favoreciendo o simplemente retrasando dicha absorción. Algunos medicamentos producen irritación de la mucosa gástrica que puede ser evitada si se administran con alimentos. Como yo les puse un ejemplo, hay ciertos medicamentos que si el doctor le dice en ayunas, hay que tomar en ayunas. Si le viene y le dice con el estómago lleno, hay que tomar con el estómago lleno. Les pongo un ejemplo. El desparasitante, por lo general, antes se lo tomaba después de cada comida. Ahora vieron que el efecto mejor se hace con el estómago vacío. Se da el medicamento, luego de unos 20 minutos a media hora ya uno puede ingerir un alimento. Porque con el estómago vacío lo que hacen los parásitos es directamente al medicamento. Entonces es un efecto más rápido. Otro ejemplo con el estómago lleno vendría a ser, ya hablé del estómago vacío, es el ibuprofeno. Si el ibuprofeno lo tomamos con el estómago vacío, van a tener un increíble dolor de estómago porque la mucosa gástrica se irrita, ¿sí? Les lastima totalmente la mucosa gástrica. Ustedes no pueden tomar el ibuprofeno con el estómago vacío, ¿sí? Entonces, son unos ejemplos que nosotros tenemos que cumplir la prescripción médica, ¿sí? Y si tenemos dudas, como les decía hace un momento, hay que averiguar el por qué, ¿sí? Medicamento para la administración enteral. Son unas consideraciones generales, ¿sí? El personal de enfermería debe presenciar la ingestión del medicamento. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no, ejemplo, yo trabajaba en un ancianato y alguno de los pacientes era con algún tipo de demencia, o sea, demencia por los cuerpos de Becker, senil, que ahora ya no se llama senil, ahora se tiene que asociar a algo porque ya la senilidad no es una demencia, no es que se asocia a la edad y punto. Hay un tipo de demencia, ejemplo, un tipo de esquizofrenia, entonces ellos ya no querían tomar el medicamento, o sea, ellos tenían el miedo de que con eso lo estábamos matando, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que se lo tomen, revisar bien que se lo tomen, porque a veces incluso en la boca mismo se los guardan. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte de la administración por vía oral, ¿sí? Se tendrá presente la influencia de los alimentos, como hace rato mencionábamos, ¿sí? Se seguirá estrictamente el horario de la administración del medicamento, los días correctos. Los medicamentos gastroerosivos se administrarán en las horas de las comidas y nunca inmediatamente antes de acostarse, ¿sí? Son los que producen gases. Medicamentos para administración por sonda nasogástrica. Para evitar reflujos de administración broncopulmonares, se incorporará al paciente 30 grados de administración del medicamento. ¿Qué quiere decir eso? El paciente no lo podemos tener acostado. Esta es la cabecera, ¿no? No lo podemos tener acostado porque usted también se puede un vaso de agua acostada. ¿Qué va a hacer? Va a vomitar. Y el riesgo que listo, uno vomita y se levanta y se mueve. Pero si hay un paciente acostado que tal vez tiene algún problema muscular, un problema esquelético, un problema de conciencia, y nosotros lo tenemos, a pesar que está con sonda, lo que va a hacer que el estómago de la parte de acá, que esté así, regrese, porque no hay, por el grado de gravedad, no se va a quedar donde se debe de quedar. Entonces, el riesgo de broncoaspiración, que quiere decir que se vayan a los pulmones, a la parte de la vía aérea, es alta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como les decía, esta es la parte de la cabeza, es elevar unos 30 grados, ¿sí? Si está no indicado no elevar, tenemos que consultar al médico si podemos elevar unos minutos y volver a bajar, ya sea por una fractura de columna, una cirugía previa o algo por el estilo. Pero la administración por sonda o cualquier tipo de alimento, nosotros no podemos tenerlo al paciente acostado, ¿sí? Porque como les digo, hagamos el ejemplo de nosotros, lo vamos a tomar, claro, ya nos estamos ahogando, nos levantamos. Incluso existe el riesgo de broncoaspiración, a pesar de que actuemos de manera inmediata. Pero un paciente que no puede por sí mismo tal vez realizarlo, ¿sí? Antes y después de la administración del fármaco, introducir 50 ml. Si nosotros tenemos una sonda, que aquí creo que está el ejemplo, ajá, nosotros luego de administrar, porque esta es una parte de una dieta, ¿sí? Nosotros tenemos que lavar la sonda. Administramos el medicamento, con los ml que sea, y luego de eso lavamos. Todo depende de la cantidad. Por lo general, en la cantidad de esta sonda de ml, hay un trayecto de unos 10 ml.
siempre es un poquito más, o sea, de 20 a 30 ml. ¿Para qué? Para que nosotros lavemos la sonda y quede limpia, porque si nosotros no la lavamos, lo que vamos a hacer es que en todo el trayecto de la sonda queden alimentos, medicamentos o cualquier otro tipo de sustancias y con el tiempo se tape. ¿Sí? Y es el riesgo de cambio, de más infección si no se ha realizado bien el cambio y colocación de sonda, o el riesgo también de dañar la mucosa de donde atraviesa toda la sonda hasta que llega al estómago, ¿sí? En pacientes con nutrición enteral, no añadir el medicamento a la fórmula para evitar interacciones. Como yo les decía, hay medicamentos que son exclusivos sin nada. Les pongo un ejemplo. La levotiroxina, que es una hormona, tiene que ir solita, con la mínima cantidad de agua. Se la administra y se la lava un poquito. Listo. No mezclar con otras cosas, ¿sí? Como les decía hace rato, los antiparasitarios se tiene que dar de preferencia con el estómago vacío. Y hay ciertos antibióticos que ahora recomiendan igual con el estómago vacío para que sea su acción, su principio activo actúe mejor, ¿sí? No administrar varios medicamentos juntos por la sonda. Como les decía, si nosotros administramos juntos más medicamentos, a veces por la rapidez, uno dice, ah, no importa, la administro con tal de que llegue al estómago, lo que hacemos es tal vez quitar la función exacta de un medicamento porque viene uno que actúa sobre los canales de calcio, bla, 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 y viene otro que inactiva los canales de calcio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que administrar por orden separado, sea 1 o 2 horas. Siempre en nuestro Cardex que realiza ya sea la enfermera, ya sea la técnica de enfermería, nosotros tenemos que tratar de variar las horas para que podamos administrar de manera correcta, ¿sí? Y diluir, bueno, esto de los 50 ml de agua es relativo, porque todo depende del medicamento que llevemos a administrar. Es un ejemplo por lo que les decía, el medicamento más el lavado, ¿sí? El ejemplo que les decía, aquí está un ejemplo, hace un momento vimos de una dieta atravesando la zona nasogástrica, el piquito aquí, y va hacia el estómago, ¿sí? Consideraciones, comprimidos de cápsula, lo que les vengo repitiendo creo que de 3 clases atrás. No se deben triturar, porque ellos tienen una liberación prolongada, es controlada. Si tienen recubierta entérica, debemos administrar de manera directa. Entonces, al momento de nosotros triturar o dañar, quitamos el efecto total del medicamento, ¿sí? Igual, formas de administración sobre igual, no deben de ser cápsulas, ¿sí? No, perdón, ni las cápsulas gelatinosas blandas, porque esos tienen, como les decía hace rato, ejemplo, el umbral, hay una presentación de unas cápsulas que esos tienen una recubierta entérica y si nosotros le administramos por sonda, triturándole, abriéndole, ya le quitamos el efecto total. Lo que tenemos que hacer es conversar con el médico e informarle, ¿sí? Les pongo un ejemplo, tuvo una cirugía previa en la parte de la vía y no puede administrarse el medicamento, entonces que nosotros le decimos al médico, doctor, esta pastillita tal vez no tiene recubierta entérica porque va a ser administrada por sonda. Entonces ya va a haber la opción de cambiar ya sea en jarabe, así sea adulto, lo que se va a hacer es cambiar la dosificación, nada más, ¿sí? Y lo que les decía, si tenemos una duda, consultar a farmacia o en tal caso al médico que él fue el que mandó a comprar o algo por el estilo, ¿sí? Los jarabes son medicamentos muy viscosos, ¿sí? Como les decía hace 2 clases, tenemos características diferentes entre jarabe, ¿sí? Tenemos las suspensiones, las emulsiones, los elixir, cada uno tiene una función específica y por eso es de esa presentación. La mayoría de jarabes son para niños, ¿sí? La mayoría ¿cómo se me fue el nombre? De emulsiones igual, tienen una cantidad súper viscosa en su presentación, ¿sí? Entonces, todo tiene algo específico, ¿sí? Por favor, aquí dice, no administrar en bolos, a bolos de medicamento o bolo de cualquier cosa porque puede producir diarrea, ¿sí? O peor, regurgitación y vomitar, ¿sí? Hay que tratar de administrar de manera correcta, lenta, como dice la vía de administración. Si lo dice de administración lenta, pues lenta, ¿sí? Recuerden siempre que hay que saber el efecto adverso. Le pongo un ejemplo, si les va a poner furosemida, ya sea por vía oral o vía intravenosa, la vía intravenosa actúa de manera inmediata, lo va a hacer orinar y se le va a bajar la presión. Se le voy a administrar por vía oral, decirle, si el señor tal vez se quiere dormir, tal vez el señor, digamos, usted le dice si esta medicación se va a tomar a tal hora y él dice, no es que yo esa hora tal cosa, es que este medicamento le va a ayudar a orinar
Y el paciente puede que durante ese tiempo, en los 20, 40 minutos que hace el efecto por vía oral, él necesita saber que va tal vez a orinar, ¿sí? No es al 100%, pero en su gran cantidad, de 90% le va a producir eso. Es uno de los efectos, es un diurético, ¿sí? Entonces tenemos que saber el efecto que le va a producir, ¿sí? Tenemos los medicamentos por vía enteral. Aquí tenemos los ejemplos que lastimosamente en la otra hoja por un muñequito que había por aquí no se veía. Intramuscular, perdón un momentito, como yo les decía, cómo coger el esfero, así, recto, ¿sí? Subcutáneo, nosotros cogemos así, ¿sí? Intravenosa para poder canalizar la vena e intradérmica es casi totalmente acostado, ¿sí? Vemos nosotros clarita la diferencia aquí, ¿sí? Un ejemplo, la intramuscular, miren a dónde llega, al músculo, ¿sí? La subcutánea, sobre la aponeurosis, que es una telita que cubre el músculo, ¿sí? La intravenosa, como su nombre lo dice, a la vena, ¿sí? Y la intradérmica es debajito de la primera capa de piel, ¿sí? Y ya vamos a ver los ejemplos. ¿Por qué? Porque cada una realiza una función específica. Como yo les decía, si nosotros ponemos una subcutánea en una intramuscular, este medicamento que está hecho para que las células de la subcutánea, de debajo de la piel, donde está la grasita, tejidos y otras cosas, se absorban ahí. Pero si yo le pongo donde no es, lo que puedo producir es el quitarle el efecto correcto del medicamento, incluso puedo producir hasta un acceso en ese momento. ¿Qué quiere decir un acceso? Que le dejé un medicamento que no se iba a absorber, vienen los glóbulos blancos, que son nuestras defensas, atacan y se produce, como dicen ustedes, pus, o como se conoce vulgarmente, se hace, perdón, pus. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que por algo dice de esa manera la administración, ¿sí? Ejemplo, como les ponía un ejemplo hace poquito sobre las vacunas. Había muchas personas que dijeron, yo no me pongo esa vacuna porque me hace un acceso, mira cómo se me hizo. ¿Es por qué? Porque la vacuna influenza se tiene que vacunar intramuscular, ¿sí? Y algunas personas les estaban poniendo subcutánea. ¿Por qué? Sin ánimo de menospreciar, pusieron a médicos a vacunar y los médicos lo saben la teoría, saben todo, pero la parte práctica es netamente de nosotros, es netamente de enfermería. No puedo decir que solo los médicos hayan causado, las enfermeras también pudieron haber causado un evento adverso, que esto es un evento adverso, una mala práctica. Pero tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por favor, si la presentación dice subcutánea, pues subcutánea, ¿sí? Tenemos la intravenosa, ¿sí? Seleccionar curiosamente el tipo de punción, o sea, la vena que sea más visible y más fácil, tal vez para mí, siempre recomendable iniciar de lo distal a lo proximal. ¿Por qué? Porque si yo pincho aquí y voy a pinchar acá hasta que el medicamento vuelva a llegar acá, esa vena ya está lastimada. Puede haber fuga porque tal vez los tromos no hicieron un adecuado función y cuando van a ver comienzan a llenarse de líquido o una equimosis, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que el paciente siempre esté protegido. Entonces de lo distal, si yo ya no pude aquí, me voy acá, me voy aquí, me voy acá, me voy acá, me voy acá y así. Si no, luego regreso al otro brazo, tienen dos extremidades también, tienen dos piernitas y así siempre de lo distal a lo proximal. Y siempre pensando también en el beneficio del paciente. Si yo veo una vena aquí, no voy pues a colocarla aquí donde no puedo mover. Entonces voy a tratar de ponerla aquí donde puede mover, está bien fijadito y no les va a lastimar, ¿sí? Aquí igual es otra opción, que tenemos otra venita, pero nosotros no nos podemos ir al lugar más difícil para que el paciente esté así y todo el momento sin mover la mano, porque nosotros le vamos a producir una incomodidad al paciente. Es como un ejemplo, nosotros tenemos un vaso grande aquí, se ve clarito por lo general en la mayoría de personas. Nosotros nos vamos a colocar una vía en esta posición y el paciente va a estar todo el tiempo recto, porque si doblan, va a sonar la bomba, no va a pasar el medicamento, el paciente está incómodo, es un plastiquito pequeño que se queda, pero ese catéter molesta, ¿sí? Entonces, tenemos que, por favor, priorizar. No se olviden de lo distal a lo proximal, ¿sí? Y siempre pensando en la comodidad del paciente también, por favor. No elegir zonas de lesiones e inflamación o vello. Obvio, nosotros fijamos con regaderas, paradrapo, a veces lo que hay en la institución, no podemos exigir ciertas cosas que a veces no nos da el bolsillo como instituciones.
Entonces, no voy a pegar donde haya más vellos. Primero, porque le va a doler al retirar. Segundo, hay esparadrapos que no pegan, tejaderas que no fijan bien y el riesgo de que se salga esa vía es muy alto, ¿sí? En lesiones peores, porque encima que ya está lesionado, causar más lesión y la inflamación. Yo no puedo decir que aquí está un edema así, o sea, una acumulación de líquido, algo hinchado, y yo quiero pinchar ahí porque vi una vena. Entonces, el riesgo de yo identificar que una vía esté infiltrada o no con esa vena lastimada, no voy a poder, porque está algo hinchado ya. ¿Cómo voy a saber si fue producto de mi venopunción o de algo previo? Porque a veces en las entregas de turno me olvido de avisar que ahí estaba ya presión inflamado y volví a colocar algo ahí más a un ladito, pero si ya no hay otra opción, pero yo tengo que informar bien, ¿sí? Porque como les digo, tengo que identificar si fue mía o no esa inflamación, porque puede que el medicamento se esté extravasando, se esté saliendo de la vena, esté inflamándose y usted diga, no, es que así estaba antes. Tengo que identificar bien el tamaño, el tipo y todo eso, ¿sí? Asegurarse que la aguja que seleccione es adecuada al tipo de inyección, como les dije, y hace un momento vieron, incluso tienen un calibre especial. Las de intramuscular son más largas, las de intravenosa por lo general son un poquito más cortas. También si voy a poner, porque a veces no hay, tengo que saber que no voy a meter toda la aguja para poder canalizar o poner un medicamento. Una vez que topa la vena, se llena de sangre, sostengo presión, o ya van a ver en la práctica y hago mi procedimiento. Pero no voy a ingresar tremenda aguja en la vena, lo que voy a hacer, si esta vena estaba aquí, la vi y la canalicé aquí, la voy a perforar, ¿sí? Establecer un plan de rotación de puntos de función. Eso es lo que les decía hace un momento. Si ya pincha aquí, me voy subiendo y así sucesivamente para no causar molestias ni traumas, porque a veces los pacientes se trauman, ¿sí? Intravenosa directa es el medicamento, como su nombre lo dice, el que yo he administrado directo, ¿sí? Por lo general hay diferentes tipos de intravenosa. Hay las lentas, las de medicamentos continuos con horarios que vienen con microgoteros. Por lo general esos son pacientes hospitalizados. Y las de infusión continua igual, ya son pacientes que van a estar ya sea 8 horas, ya sea 24 horas, del tiempo que amerita su recuperación y vamos a hacer tratamiento, ¿sí? Evitar las venas de áreas irritadas, infectadas y lesionadas, los que hace un momento les nombraba. Si vemos algo ahí que tal vez tenga una lesión, una úlcera, un ejemplo, los herpes, una llaga o algún tipo, no vamos a colocar ahí, ¿sí? El tratamiento prolongado, aquí es algo subjetivo, como yo les decía. De preferencia, como su nombre lo dice, evitar en las manos y alternar paulativamente y luego a los brazos. ¿Para qué? Para evitar la incomodidad del paciente. Porque si yo voy y le digo, le voy a poner un ketorolaco y fue la única medicamento, perdón, que le van a mandar, está bien, yo le puedo poner aquí. Porque es un medicamento que solo va a ser un pinchazo, le voy a decir que ya se va a retirar. Pero si hay un paciente que se va a quedar horas, días tal vez, no sabemos, tengo que ubicar en un lugar donde el paciente pueda hacer sus actividades, como cuál. Cerramos la vía, se va al baño, cubrimos para que no se dañe, mover las manitos, cambiar de canal con el control, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que tratar de darle también esa comodidad al paciente, porque no solo es comodidad de uno, porque vi esa vena, no me importó el resto, ahí le puse. Y el paciente todo el rato así, ¿sí? Tenemos que tratar de ver, si, como dice ahí, si el tratamiento es prolongado, sabemos que se va a quedar días o ya está hospitalizado, tratar de ver esa comodidad del paciente, ¿sí? Asegurarse durante la inyección del fármaco que haya reflujo. ¿Qué reflujo? El de la sangre. O sea, si voy a administrar, que ustedes van en la práctica, voy a pinchar un poquito, ingreso la aguja, absorbo, ya veo que hay retorno, sostengo para que no se mueva la aguja y comienzo a enviar. Claro que saco el torniquete y toda la situación que ya la van a aprender en la parte práctica, pero lo ideal es eso, o sea, sostener. Porque si ustedes hacen eso, pinchan, y empiezan a mover la aguja, lo que la aguja hace es perforar, va a dañar la vena, ¿sí? Y peor, si yo no veo y quiero mandar de golpe, ¡pum! Se infla, se hace un edema, claro, porque tal vez pincho en la vena, pero lo que hizo fue atravesarla y ya no va a estar directamente en la vena, sino va a estar dentro de la vena la aguja y el bisel por donde va a salir el líquido está por otro lado y cuando ven, un edema, ¿sí? Por extravasación, por error de uno, pero eso van a aprenderlo en la práctica, ¿sí? Tenemos la intradérmica, como vimos, ¿sí? Que se coge ya casi acostado en su totalidad la aguja y lo que hacemos es ingresar dentro de la capa sobre donde pinchamos, ¿sí? Y lo que hacemos por lo general es una pápula.
¿Para qué usamos más de esta aplicación? Para la intradérmica, que es la de BCG, que es la primera vacuna, que casi todos tenemos la marca en uno de los bracitos, ¿sí? Esa es una vacuna para evitar la tuberculosis meningia, ¿sí? Nos hacen la pápula, luego de unos días de eso se seca, nos queda una cicatriz y ya, porque esa es su función del medicamento. Otra, por lo general, la hacemos para evitar cualquier tipo de alergia. Lo más que se usa, para ver si el paciente tiene alguna alergia a algún medicamento, ¿sí? Le hacen la alergia de la penicilina, le dejan ahí, luego de unos minutos vamos viendo si se enrojece, si se va enrojeciendo, se hace, se hincha, se pone más rojo, empieza a producir picazón, prurito, no podemos administrar, ¿sí? Y, perdón, me regreso. Des en cuenta en el calibre de la aguja, miren, no dura no mide, perdón, ni 3 centímetros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la aplicación es el calibre de la aguja. ¿Cómo yo administro con una de estas agujas intramuscular? A duras penas llega debajo de la piel, ¿sí? Y de milagro puede estar ingresando a una vena, ¿sí? El calibre es súper pequeñito porque esa tiene su función específica, ¿sí? Tenemos la subcutánea. Para la administración de subcutánea, como vieron hace rato, es 45 grados, ¿sí? La manera de coger, hay unas personas que cogen así, pero lo importante es el grado correcto, ¿sí? Para evitar la molestia de la mano, perdón, y que tenga su espacio, es la manera correcta, ¿sí? Siempre tratar de hacer rotación de los lugares de donde se hace, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos que tenemos que evitar. A los accesos que les nombraba hace un rato, atrofias, ¿sí? Para poder evitar este tipo de cosas. Uno de los más usados nosotros para la subcutánea es la insulina, ¿sí? Si, digamos, tenemos la parte del ombligo. Nosotros, este es nuestro ombligo, ¿no? Aquí vienen los pulmones, las piernas. Nosotros tenemos el ombligo aquí. Nunca tenemos que administrar en la línea media. ¿Por qué? Porque aquí arribita tenemos nuestro plexo solar, que es un nervio enorme, que eso irradia todito los nervios hacia el cuerpo en parte de esta cavidad, ¿no? Y hay una línea larga que pasa por aquí. Entonces, si nosotros administramos esa parte, le vamos a hacer doler al paciente más de lo que ya duele un pinchazo. Entonces, tratar de no pinchar en esa línea media. Entonces, si aquí está el ombligo, lo que tenemos que hacer es pinchar aquí, pinchar aquí, pinchar aquí, pinchar aquí y aquí. Irnos como la manecilla del reloj, ¿sí? Siempre rotar. Y por lo general, el paciente ya le dice, ya me han pinchado mucho de este lado, pínchenme del otro. Y si es que el paciente está inconsciente, ustedes ya ven a veces los pinchazos, a veces quedan, porque ellos se pinchan todos los días, los insulinodependientes, ¿sí? También hay otra presentación que tenemos del ejemplo aquí, es de la heparina, que es un anticoagulante, también se puede administrar, ¿sí? Pero tratar, como les decía, tratar de alternar para no lastimar, no causar daño, ¿sí? Aquí dice, justo por encima del nivel de la espina ilíaca, ¿sí? Que es la parte de aquí, como yo les decía. Tenemos peñiscar un pliegue. Bueno, esa es la técnica, ¿sí? Cuando ustedes ya vayan a la parte de la práctica, ustedes van a ver. Lo más ideal en personas gorditas es presionar un poquito, estirar. ¿Para qué? Para que los pliegues de los gorditos no se alcen y se queden todo en una parte donde no es. Pero cuando la persona es flaquita, lo correcto es peñiscar un poquito para que se pueda presionar, ¿sí? Tenemos la presentación, como yo les decía hace un momento, de la subcutánea, ¿sí? Esto no tiene que haber reflujo, es lo correcto. Cuando uno aspira no debe de haber reflujo porque ahí no va a haber vasos, ¿sí? Puede que haya microvasos, pero no van a absorber sangre como tal, ¿sí? Su presentación correcta, como yo les decía, lo más correcto es cogerla así, para que si sostiene así, que su parte de su mano no estorbe, o sea, no le impida la aplicación correcta, ¿sí? Tenemos la intramuscular. Esa parte es la que creo que van más a hacer ustedes como actividad diaria, ¿sí? Porque existe en nuestra idiosincrasia, o sea, en nuestras culturas, que para todo quieren medicamento. A veces ni es necesario. Pero, ejemplo, dicen, es que estoy comiendo muy poquito, mándeme vitaminas, inyecciones de vitaminas, cosas así. Otra, la paciente dice, no, es que a mí no me gusta tomar pastillas para cuidarme, mándeme inyecciones una vez al mes. Entonces es lo que van más a administrar en esta parte, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo administrar 90 grados, ¿sí? Recto, la agujita,
la jeringuilla, perdón, para que la agujita esté recta. Y aquí tenemos un ejemplo del intramuscular que es uno de los más usados, el glúteo, ¿sí? Si nosotros colocamos de aquí para adentro, nosotros podemos lastimar el nervio ciático, ¿sí? Y ahí es cuando ha habido personas y ha habido casos que ahora casi ya no se ve, pero ha existido, que les han colocado en la parte de aquí, en la parte interna, aparte que lastiman ciertas áreas, pueden dañar el nervio ciático y la persona puede tener un dolor incontrolable de mucho tiempo o un daño, una atrofia de ese nervio de por vida. Hay personas que han quedado en, como realmente le dicen, patojas, ¿sí? Han quedado hemiplégicas de ese lado, de una extremidad no se ha podido mover, ¿sí? Solo de la parte de aquí para abajo, por ese daño. Así que hay que tener muy en cuenta dónde se administra y hay que saber la técnica correcta, ¿sí? Cuando ustedes vayan a la práctica la van a aprender muy bien y eso lo espero. ¿Sí? Pero tienen que, por favor, saber lo que están haciendo, ¿sí? La zona de elección para la punción y el tamaño de la aguja dependerá del desarrollo muscular del paciente. Como les decía hace rato, de los gorditos hablando. Hay personas que tienen un glúteo muy grande, hay personas que no tenemos mucha masa muscular o mucha grasa que nos impide tener tal vez la aguja ahí, podemos reducir. Ejemplo, en un niño, no puedo la misma aguja del adulto ponerle a un niño. Entonces van variando, ¿sí? A un adulto mayor que está caquético, o sea, que está desnutrido, de la misma manera. Tengo que buscar una zona donde haya un músculo, ¿sí? Entonces tengo que, muy importante aquí, la aguja dependerá del tamaño del músculo del paciente, ¿sí? El deltoide, que es el músculo aquí, y cada una de sus partes tiene una capacidad máxima. ¿Sí? Ejemplo, el deltoide es máximo hasta 2 ml, ya llegando a los límites 3 ml. El glúteo puede llegar hasta 15 ml. ¿Sí? Y el vasto externo que se me ha ido por ahí, el del muslo, ese llega hasta 5 ml. ¿Sí? Entonces tienen una capacidad. No es lo mismo que le digan, póngale una penicilina que se le diluye en 10 a 15 ml, póngale en el brazo. Usted lo que va a hacer es producirle un acceso porque el músculo es pequeño y no se va a absorber de manera correcta. ¿Sí? Pero si puedo poner una parte pequeña en un músculo grande, no va a afectar en nada. Está el músculo que va a absorber. ¿Sí? Aspirar siempre para comprobar que la aguja no haya pinchado un vaso. ¿Por qué? Porque si yo aspiro y estoy en un vaso, el medicamento que está hecho para la absorción muscular no se va a absorber, no va a administrarse de manera correcta en un vaso, las moléculas son muy grandes, yo lo que puedo producir es muerte de tejido, daño, flebitis, que es inflamación del vaso o algo por el estilo. Mucho ojo, siempre inyecto, sostengo, aspiro, que no haya retorno de sangre y ahí puedo administrar, ¿sí? Los 5 momentos de lavado de mano. Esto recién lo estamos topando cuando ya vamos a administrar medicamentos. ¿Por qué? Porque existe el cruce de infección altísima. Las infecciones nosocomiales que se dan, nosocomiales quiere decir dentro de los hospitales que son internos, es muy alto. Entonces, por favor, lávense en las manos. No es lo mismo ponerse gel. El gel, claro, luego de 3, 4 veces que me puse gel, me hice los 5 pasos de la higiene de mano, tengo que lavarme las manos, porque luego ustedes mismos sienten, luego de unas 3, 4 veces que ya se han puesto gel, ya sienten babosas las manos, ya las sienten de otra manera, entonces es porque todo se está acumulando ahí, claro, mataron a las bacterias, hicieron todo, pero ya se está acumulando todo, y existe el riesgo que de tanta acumulación, en vez de evitar, produzca proliferación de bacterias. Los 5 momentos de lavado de manos es muy importante antes de tocar al paciente, después de realizar una tarea limpia o aséptica, o sea, de cualquier, digamos, voy a realizar una vía, una administración de medicamentos, ¿sí? Después de riesgos de exposiciones a líquidos corporales, quiere decir, después que medí la diuresis, después de que le ayudé tal vez a que haga deposición en un bidel, ¿sí? Todos los que eliminan son líquidos corporales externos, ¿sí? Perdón, internos que van hacia la parte externa. Después de tocar al paciente, siempre, si yo he tocado al paciente y voy a hacerme otra actividad, lavado de manos. No sabemos del paciente si tal vez está en su entorno, que aquí ya lo topa después del contacto de su entorno, o en el paciente alguna bacteria multiresistente. Y este paciente está con esa bacteria multiresistente, les pongo un ejemplo, una KPC, que es una enterobacteria que está, la BLE está en orina, puede llegar hasta en la sangre, la KPC está en las heces, también puede llegar a la sangre si es que no nos desinfectamos bien las manos. No, hacemos
cualquier actividad, tocamos al paciente, el paciente ha estado contaminado, no nos hacemos la desinfección de manos de este paciente contaminado, vamos a un paciente limpio que tal vez ha venido solo por una infección, digamos, de vías urinarias simple, pero ya le vamos llevando una bacteria extra. Imagínense que un paciente llegue tal vez por un traumatismo y se va con una infección severa, y hay pacientes que no salen, hay bacterias tan resistentes que no hay antibióticos en el país ni a nivel mundial que los salven. ¿Sí? Y se mueren por otra cosa, no se mueren por el trauma que ha llegado, sino por la infección que produce y el daño que produce esta bacteria al organismo, ¿sí? Y después del entorno del paciente, porque si está en el paciente y no han hecho las desinfecciones recurrentes, que ustedes van a aprenderlo tal vez en enfermería básica o en enfermería intrahospitalaria, en algún módulo, nosotros tenemos que hacer las desinfecciones recurrentes, como su nombre lo dice, recurrentemente, ¿sí? Cada determinado tiempo, según el protocolo de la unidad, para evitar ese tipo de riesgo de esas infecciones nosocomiales, ¿sí? Vamos con la otra administración. Aquí está un poquito como que más detallada cada una, la vía enteral y la vía parenteral. Nos subdividimos, por decirlo así, ¿sí? Recurrimos nuevamente, aquí está un ejemplo, miren, de una sonda nasogástrica, ¿sí? Las vías enterales para administración de fármacos son aquellas que se utilizan netamente para ir al aparato digestivo. No quiere decir solo de vía oral, aquí está un ejemplo, la rectal, porque la rectal es parte del aparato digestivo. Ingresa por la boca, el aparato digestivo inicia por ahí y termina en el recto y en el ano, por donde salen las heces, luego de todo el proceso que tiene que ver la alimentación y la excreción, ¿sí? Tenemos, ¿por qué la vía enteral es una de las que más se usan? ¿Sí? La absorción tiene lugar en el intestino o mucosa gástrica, generalmente mediante la difusión pasiva, como les expliqué en una de las diapositivas, es porque llega, comienza su absorción y es pasiva porque está ahí y vienen los vasos sanguíneos a hacer el trabajo activo para distribuir en todo nuestro organismo, ¿sí? La biodisponibilidad para estar determinada de los fenómenos de primer paso o por características individuales puntuales, por lo que es imposible asegurar que unos niveles estables. Esto ocasiona que para que los fármacos necesitan niveles determinados no podamos utilizar. Hay ciertos medicamentos por la biodisponibilidad, como yo les decía hace rato, que no podemos utilizarlos aquí. Hay ciertos medicamentos que son específicos para otra manera de administración, ¿sí? Nuevamente los 10 correctos. Ya les hablé hace un momento, por favor, los 10 correctos son muy importantes, son muy importantes. Es nuestro pan diario, no olvidarse de eso, ¿sí? Existen diferentes formas de administración de medicamentos para la vía enteral, ¿sí? Ya los hemos hablado, las cápsulas, ¿sí? La recubierta, miren, aquí en esta presentación también saben venir esta gelatina dura que hace un momento hablé, el umbral. Si yo daño esta cápsula y le administro, o sea, le hago un huequito, por decirlo así, y le administro directo, rompo la función correcta de este medicamento. Entonces tengo que hablar con el médico para ver si me cambia este tipo de gelatinas. ¿Sí? Puede que sea un comprimido, que el comprimido a veces, no digo todos, pero los comprimidos no tienen recubierta entérica, ¿sí? Justo hablando de los comprimidos, ¿no? Otra presentación más, que es una forma farmacéutica de vía oral, ¿sí? Por lo general, estos son, por decirlo así, más fea la presentación. Ejemplo, el paracetamol, que es igualito al paracetamol de la presentación. No tiene sabor, no tiene color, ¿sí? No tiene recubierta entérica y ese se administra de manera directa y estos sí se pueden triturar para administrar. Las grajeas, miren, aquí tienen una capsulita, una recubierta. Por lo general, las grajeas, los comprimidos, las cápsulas de esta presentación saben tener esa presentación ¿para qué? Para que tengan un sabor. Hay otras que tienen, como les decía, fotosensible, tienen una cubierta que les ayuda a proteger de la luz, que no se dañe, no se neutralice el medicamento, el principio activo del medicamento como tal, ¿sí? Los jarabes, que ya los hemos mencionado en muchas ocasiones, por lo general los jarabes vienen más de una presentación llamativa de un color, ¿sí? La mayoría es rojo. ¿Para qué? Para que tal vez si se administre sea de una presentación adecuada para nuestro paladar, ¿sí? Es dulce y más llamativo aún para un niño. Las suspensiones, lo que yo les hablaba, si le están dando un jarabe, es una cosa. Si le están dando una suspensión, es otra cosa. Las suspensiones son fármacos que vienen en polvito. El polvito se tiene que diluir en agua. Entonces, una suspensión es un medicamento soluble en agua, ¿sí? Que aquí lo dice, miren.
Siempre viene en la presentación, agitar antes de usar. Lo tengo que hacer ¿para qué? Como saben decir, voy a mezclar el jugo porque está sentado el zumo. Lo mismo sucede con los medicamentos de la suspensión. Si usted no lo agita, lo que va a hacer es, primero, no administrar una dosis correcta y luego viene como siempre les decía, ¿sí? La resistencia bacteriana, porque no estoy administrando una dosis correcta. Así diga 5 ml, pero no he agitado correctamente, no se va a ir el medicamento disuelto de manera correcta hacia la vía donde estoy administrando, ¿sí? Y siempre de donde dice, si aquí dice llenar agua hasta aquí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque es la cantidad exacta para ese polvo. No es que le voy a diluir un poquito más porque a mi hijo le sabe malo y si no le diluyo no quiere. Tengo que administrarle de esa manera y encontrar maneras y formas para poder administrar, ¿sí? Los polvos, lo que ustedes más conocen, esto se diluye por lo general en agua, cierta cantidad de acuerdo a la indicación médica, de acuerdo a la prescripción y la presentación del medicamento, y se administra uno de los que más conocen, los Ensure y las leches para los niñitos. La vía sublingual. Esta parte de aquí es súper inervada, ¿sí? Es muy importante porque, como les decía en una de las ocasiones, cuando nosotros tenemos un paciente que llega con una hipertensión, o sea, una presión alta, y queremos controlarla, y él ya se vino tomando algún medicamento, administramos una dosis sublingual para que actúe rápido, ¿sí? Dice, no, póngale sublingual porque va a actuar rápido. Un ejemplo, el captopril. La furosemida, en cierta presentación, a veces depende del comprimido, cómo venga la presentación, es muy bueno porque la absorción y dilución es muy rápida y se puede administrar de manera sublingual como está viendo aquí, o sea, debajo de la lengua. Sin agua, el paciente puede tomar luego de unos 20 minutos a 30 minutos, si no es más, agua, ¿sí? Es una vía rápida en realidad, ¿sí? Y tiene una gran utilidad porque es de manera rápida, ¿sí? La vía rectal, como les había mencionado en todas las clases anteriores, y hace un momento es parte de la zona de la administración enteral, porque es el aparato digestivo que inicia por la boca y termina en la parte del recto y el ano. Es una zona muy inervada, muy funcional, muy buena, porque llega de manera rápida a unos vasos grandes para poder absorber y distribuir en el organismo ese medicamento. Una de las presentaciones más comunes son los supositorios. La vía rectal es especialmente útil en las siguientes situaciones. Pacientes incapaces de ingerir medicación vía oral. Es subjetivo, como les decía, porque a veces han administrado, pero no han funcionado una vía, ¿sí? Les daba el ejemplo de las hemorroides, ¿sí? Si nosotros queremos que actúe algo rápido, sí, hay medicamentos que actúan de vía oral y desinflaman las hemorroides, que es una vena que están en la parte de aquí, que se inflaman y a veces incluso hasta se prolaxan, o sea, salen. Entonces, si yo quiero una acción rápida, aparte de la vía oral, tengo que administrar de manera directa porque ahí sí se puede administrar, ¿sí? Siempre y cuando lubricando e indicando bien cómo se tiene que administrar porque yo puedo causar daño también en la administración, ¿sí? Por lo general, los supositorios incluso vienen en una presentación media viscosa porque ya vienen lubricados a la administración, ¿sí? La vía gastroentérica, que es una vía directa. Como ven aquí, a pesar de que no se ve muy bien por el color, es una gastrostomía, ¿sí? Que es un proceso para que una sonda vaya directamente al estómago. Y justo ven aquí, como ven en esta parte aquí, es subjetivo. Puede ir aquí, puede ir acá, puede ir en medio. Y como ven aquí el ejemplo, si es una sonda que ingresa, aquí está la parte del abdomen, nuestra barriguita, pasa todo, no es que sea directo, pero pasa todo lo que hay aquí y viene al estómago, se infla el bar y ahí queda. ¿Qué hace esto? Tal vez algún paciente tuvo una cirugía grande de aquí, el paciente ya no va a poder deglutir, perdón, y hasta que el paciente, si es que en el mejor de los casos reacciona y va a tener deglución, sus movimientos normales, necesitamos administrar un insumo que sea por mucho tiempo, y en esto tiene que ver la gastrostomía, yeyunostomía, colostomía, que este va al estómago, al yeyuno y al colon, que es en la parte de aquí, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que administrar, igualito que la sonda, ¿sí? Siempre con el lavado de manos, los movimientos, los pasos, todo lo que tiene que ver con los 5 momentos de lavado de manos, los 10 correctos, que son muy importantes. Administramos de acuerdo a la indicación. Si dice con alimentos, si no dice con alimentos, si dicen ayunas, todo lo que nosotros ya sabemos, administramos el medicamento, llega de manera directa hacia el estómago, ¿sí? Ya no pasa la parte de arriba, que es la boca, el esófago y toda la parte de acá, llega de manera directa,
lavamos y listo, dejamos tapado o después de un tiempo podemos continuar con la dieta que tal vez se está administrando por ahí, ¿sí? Los 5 momentos de lavado de manos, nuevamente los nombro, igual que la parte de los 10 momentos, de los 10 correctos, perdón. Muy importante, ¿sí? Si ustedes están en su casa cuidando a alguien, cuidando a su familia, ustedes de la misma manera dirán que ir a cuidar a otro paciente. Si ustedes están en la casa y han limpiado tal vez la caja de arena de sus gatos, no van con esas manos sucias mismo a darle de comer a su hijo, a su familiar. De la misma manera tienen que actuar en la parte de los pacientes. Si yo ya hice alguna actividad con un paciente, así sea limpio, me hago la desinfección de manos porque no sé qué bacteria y qué virus está en su ambiente o en el paciente como tal. ¿Sí? Tenemos otra presentación de la administración de vías, la parenteral, que ya la hemos nombrado, pero vamos a recordar nuevamente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De lo que tenía que ver justo con lo de la parte de la farmacocinética y dinámica. Cómo llega el medicamento con todas las vías que ya hemos hablado, todas nuestras vías de administración, sea vía oral, intravenosa, intramuscular, todo. Cómo llega el medicamento, cómo hace nuestro efecto, ¿sí? En nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo actúa. Cómo va a ser la absorción, ¿sí? Tenemos varios ejemplos aquí. ¿Qué es una vía parenteral? ¿Sí? Se considera vía parenteral como aquella que se introduce el fármaco en el organismo gracias a la ruptura de barrera mediante un mecanismo. ¿Cuál es nuestra barrera? Nuestra piel, ¿sí? En una aguja hueca hacia su interior llamada aguja de uso parenteral, ¿sí? Dentro de las principales vías tenemos la administración parenteral, que se encuentra en la intravenosa, intraarterial, que lo van a conocer. La intraarterial más se usa para medición de la vía arterial como tal, ¿sí? Eso más, y solo se ve exclusivamente en terapia intensiva, cuidados críticos, ¿sí? La vía parenteral presenta varios inconvenientes, se podría decir que tenemos uno de los más importantes, no precisa de instrumental para su realización adecuada. Tiene que ser limpia, porque acuérdense, aquí lo que dice adecuadamente esterilizado, tiene que ser limpia, algo estéril, algo totalmente limpio, porque yo estoy llegando directamente a la sangre, al torrente sanguíneo, y eso no es que me di cuenta, aspiré y regresé, eso llega y se va. Entonces, si yo no desinfecté bien, peor si la aguja no está limpia, no es estéril y no es de uso exclusivo de ese paciente y ese medicamento, yo no puedo reutilizar la jeringuilla para otra administración porque ya ha quedado partículas de sangre, comienza con la proliferación de bacterias y yo voy a producirle una infección. En vez de hacerle un bien, le voy a hacer un daño al paciente, ¿sí? Y es un poquito como que más complejo por el riesgo que existe, ¿sí? La mayoría de los casos se precisa de otra persona para su uso, claro, por la ayuda, en el caso de pacientes que no ayuden, como pediátricos, neonatos, niños, ya a veces hasta adultos no quieren colaborar simplemente, ¿sí? Y existe el riesgo de dañar una vena, como les decía hace un momento. ¿Sí? Favorece la infección local, justo lo que les decía en la parte de aquí arriba. Si yo no realizo bien mi medida de asepsia, si yo no tengo una aguja limpia, estéril, lo que puedo causar es un daño, una infección, y eso está mal, porque ustedes pónganse en el lugar del paciente. Ahora, como familiar, ¿yo puedo causarle daño? No, o sea, yo tengo que ver que mi paciente esté bien, ¿sí? En caso de reacción adversa al fármaco, la intensidad de la misma suele ser mayor. Como les decía hace rato, ya listo, yo administré un medicamento que le produjo alergia tal vez en el músculo. Se tarda en reaccionar y se va reaccionando poco a poco, igual de vía oral. Pero un medicamento de acción intravenoso es inmediato, o sea, llega y comienza a actuar. Acuérdense que el corazón late de entre 60 a 85 latidos por minuto y es inmediato. Entonces, peor si yo no estoy atento y no estoy en ese momento para la reacción, yo puedo coger y hacer que el paciente tenga un shock anafiláctico, se le cierre la vía aérea y se muera rápido. Entonces, muy importante, este es una de las, se podría decir, inconvenientes si no estamos atentos a los procesos, ¿sí? Nuevamente los 10 correctos, por favor, muy importante los 10 correctos, ¿sí? Nuevamente tenemos las vías de administración con su nomenclatura. Intradérmica, ID. Subcutánea, SC. Intramuscular, IM. E intravenoso, IB. Con el tiempo de su profesión y de su carrera, de lo que están estudiando, van a ir aprendiendo mucha terminología y a veces se parecen. Así que mucho ojo. Sí, como les digo, yo no sé algo, pregunto por muchas cosas que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Como les decía, los peñiscos que yo les mencionaba hace rato para la subcutánea, ¿sí?
es de la piel, no agarrar los gorditos del paciente, es solo piel, es solo pliegue nada más, no tengo que agarrar con todo, ¿sí? Es muy importante y aquí tenemos un ejemplo, porque si nosotros no hacemos el procedimiento correcto para aplicar un medicamento, lo que vamos a producir es lo que les decía hace rato, un acceso, una mala práctica del medicamento y no vamos a hacer que el medicamento actúe como tal, ¿sí? La administración intradérmica que ya le hemos hablado, sí, miren, aquí está la pápula, aquí está el objetivo del cual, ¿sí? Ingresar en la dermis, ¿sí? Miren, aquí tenemos el ejemplo, y esta pápula es la que se hace. Un ejemplo, como yo les decía, era la BCG, que es la primera vacuna, que se tiene que administrar hasta máximo de los 28 días, exceptuando ciertas cosas como los niños prematuros y entre otras circunstancias, sí, que a veces necesitamos un peso ideal, que si no me equivoco el peso era, si ha nacido con ni sé cuántos gramos, tenemos que esperar que llegue a pesar las libras correctas, entonces son cosas excepcionales, pero por lo general siempre se administra así la BCG. Otra es lo que yo les decía, la prueba para ver si el paciente es alérgico a ese medicamento, ¿sí? Se hace la pápula, se espera unos minutos, se hace un circular para ver si de la pápula, digamos, hasta estos puntos, llegó a irritarse, a producir prurito, listo, ya solo ha producido eso, tal vez no sea alérgico, pero si empieza a hacerse más rojo, que le pica, llega a más lugares, al contorno de esa situación, nosotros sabemos que ya el paciente no puede recibir ese medicamento, ¿sí? La subcutánea es el proceso por el medio del cual se llega al tejido subcutáneo con una cantidad, como les decía, me olvidé de nombrar la subcutánea, la cantidad máxima es 1 ml, la de la intradérmica es 0.1, no puedo administrar más. Imagínense administrar, les pongo un ejemplo, el complejo B. El complejo B queme. Si ustedes administran más de 0.1 debajo de la piel de por sí, ya están causando un daño, o sea, una inflación, algo que algo que no es normal en su piel. Ahora, peor, un medicamento que es tan viscoso que quema, yo lo que lo puedo producir es un daño, aparte de dolor y ardor, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de la capacidad también de la subcutánea, que eso no les nombré, a diferencia de la intramuscular, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de lo que yo les decía justo hace rato. Miren, la persona está peñiscando y alzando solo la piel, no como tal el gordito, como yo les decía, ¿sí? Tenemos que saber cómo administrar. Miren, aquí está a 45 grados y por lo general esto de aquí debe ser insulina porque estas agujitas son específicas de insulina. Y miren el diámetro y el calibre de la aguja, es súper pequeñita, ¿sí? Es de 1 ml la jeringa, nada más. La intramuscular, como ven, es recto, que llegue al músculo, a la última capa. Recuerden siempre, también depende de la musculatura del paciente, si el paciente es caquético o no, ¿sí? Y la capacidad de cada uno que ya les nombré. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo de la administración. Hay figuras que no están, se podría decir, acorde a la realidad. Ejemplo, si yo coloco la jeringa de esa manera, perdón un ratito, déjenme pasar el esto. Verán, si yo coloco la aguja justo como le está colocando ella, la jeringa, perdón, si yo hago esto y este es mi músculo, yo hago esto, puedo cometer el error de que mientras yo voy colocando, ir presionando. Y en ese momento, ¿qué hago? Piel, subdermis, aponeurosis, y acá está el músculo. Entonces, ¿qué yo hago? Voy administrando en lugares donde no son. Entonces, lo correcto en esta imagen puede ser claro. Yo ya tengo la técnica, lo único que hago es administrar, pero existe el alto riesgo de que yo envíe donde no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo hago? Como yo les decía, cojo como voy a escribir, ingreso, con la otra mano sostengo, aspiro y envío. Es la mejor opción. ¿Por qué? Porque como ven en la imagen, si yo voy ingresando, puedo cometer inconscientemente el error por empujar la aguja de ir enviando medicamentos donde no es. ¿Sí? Esto lo van a ver en la parte práctica, pero es muy importante que lo sepan. ¿Sí? Es muy importante porque ustedes pueden cometer un error. Sobre el músculo deltoide, que era un ejemplo de la parte anterior, ¿sí? Es un ejemplo de dónde se puede colocar, ¿sí? Como yo les decía, existe el hecho de o estirar
o alzar un poquito. Todo depende de la parte grasa del paciente, de la parte de musculatura. Hay personas, por ejemplo, que hacen ejercicio y tienen el músculo súper rotado. No necesito hacer nada más que sostener la jeringa. Pero hay personas súper delgadas que yo tengo que palpar el músculo un poquito para saber qué magnitud tiene ese músculo, ¿sí? Hay personas súper gorditas, en cambio, que yo tengo que presionar un poquito, estirar para que pueda llegar a donde tiene que llegar. Y acuérdense siempre que cada aguja a donde va dirigido el músculo es muy importante el calibre. Aquí les tengo un ejemplo igual sobre lo que yo les decía hace rato. Si nosotros tenemos que administrar donde es, aquí están los 4 cuadrantes que lo van a ir aprendiendo en la práctica. Aquí es el sitio de punción, porque toda esta parte de aquí es muy inervada, pasan unos vasos enormes, pasan unos nervios enormes que si tal vez, digamos, yo cogí, administré, no aspiré y envié, y por ahí pasó un vaso, le administré en el vaso y dañé ese vaso, lesioné, puedo causar necrosis, o sea, muerte de tejidos, ¿sí? Peor si toco el nervio, como yo les decía, puedo dañar, atrofiar el nervio, puede llegar a durar meses, años de inflamación o de por vida el daño del nervio. Así que hay que tener muy en cuenta de esto. Y la capacidad de este ya sabemos que es de 10 a 15 porque es el músculo más grande. Licenciado, una pregunta, disculpe que le interrumpa. Dígame. Buenas noches, compañero. Ya, por ejemplo, si yo a lo que voy a inyectar y aspiro y sale sangre, ¿cómo hago? Tengo que retirar, no puedo administrar, retiro. Ya, entonces retiro y no pasa nada. Y la sangre que está ahí, o sea, no devuelvo. ¿Sí? No, yo sostengo, dejo ahí el músculo que lastimé y cambio hacia otro lugar antes que esa sangre se coagule. Porque si yo dejo que esa sangre se coagule, no me va a impedir, no me va a permitir. Y hago el mismo procedimiento. Yo veo, aspiro y ya no hay sangre, envío. Porque no es que va a sacar 10 ml de sangre. Lo que va a hacer es que ver que tinte de sangre una parte y listo. Yo retiro que no ha sido el músculo que topé. ¿Sí? Ya, listo. Ya, luego las preguntas de todo esto que estamos viendo a lo último, antes que sigan preguntando. Ya falta poquito, ¿ya? ¿Sí? Esta es una parte cuando los pacientes tienen cirugías de columna y no se pueden mover sino solo en los lados. En esta parte existe un músculo, ¿sí? Como ven aquí, es poco usada, pero es muy recomendada en la parte, como les digo, de los pacientes que no se pueden mover, ¿sí? Justo como ven, se hace esta práctica de aquí, no se alza, solo se sostiene, se envía al músculo, se aspira y se envía, ¿sí? Esto es por lo general, como les digo, para los pacientes que no se pueden mover, han tenido también un daño. Hay cirugías de cadera, cirugías de columna, cirugías de cualquier tipo que el paciente no se pueda mover. Está indicado no movilizar, dejarlo tal y como está, porque si ustedes lo mueven, tal vez mueven alguna vértebra y el paciente, como por ahí pasa la columna vertebral, la médula espinal, puede causarle muerte al paciente. La administración intravenosa, sí, como su nombre lo dice, es lo que va a la vena. La capacidad de lo que va a la vena es enorme. Ustedes ya saben que se pueden administrar líquidos de acuerdo a la infusión, de acuerdo a la continuidad y de acuerdo a la prescripción médica. Y como les decía al inicio de la clase, siempre buscar, si el paciente se va a quedar mucho tiempo, buscar la comodidad del paciente como tal. Y si el paciente va a hacer solo una administración, listo, yo puedo administrar en una vena que sea más accesible para mí, más fácil, para no estar buscando y no estar pinche, hasta más causar trauma en el paciente. Veo una, como solo voy a ingresar el medicamento, ingreso el Vicel, cargo, ya está en sangre, sostengo, administro, doble y listo, el paciente ya está administrado. Recuerden siempre la vía y rapidez, los 10 correctos, ¿sí? Y de ahí va a variar. ¿Por qué? Como les decía, tenemos la vía directa, que fue hace un momento, la intravenosa directa, la de perfusión, la que tiene que ver con sustancias ya de continuidad, ya sea por, digamos, irrigación, hidratación, medicamentos, ¿sí? La de perfusión, que aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Es la mezcla de múltiples y si es que hay para comprobar no existen interacciones, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si la indicación dice diluir con tal cosa, digamos, solución, diluir una ampolla de sodio, pues ahí está la administración, ¿sí? Aquí por lo general se hace con infusiones continuas, ¿sí? Tenemos la intermitente, como la que yo les decía, aquí está un ejemplo del microgotero, ¿sí? Que se diluye, viene el medicamento, digamos, lo diluimos en 10, lo ponemos aquí,
y la dilución correcta del medicamento es en 100. Para administrarlo en un determinado tiempo, lo administramos. Intermitente y continua son infusiones continuas, como su nombre lo dice. Sí, le damos un ejemplo, dice, administrar 1500 ml en 24 horas, hacemos la regla de 3 y se va administrando un ejemplo a 42 ml. Ahora, aquí tenemos un ejemplo para diluir, ¿sí? Si dice que sea en microgotas, les puse un ejemplo. Cada gota tiene 3 microgotas. El ejemplo del microgotero quiere decir que tengo que tener 3 microgotas para que recién haya pasado una gota. Ya ustedes por lo general no se realizan, ni nosotros realizamos este tipo de cálculos y no estamos con un reloj viendo, porque ya ahorita existen las bombas de infusión continua. Nosotros solo programamos la cantidad, el tiempo determinado y eso calcula solito. Pero es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque digamos que se les dañó la bomba, pues van a empezar a pasar 3 microgotas por minuto para que sea una gota por minuto. ¿Sí? O tenemos un ejemplo del cálculo que es el volumen total del medicamento, como les decía, les dicen 1000 ml, sí, listo, yo multiplico, es una constante este 3, y dice en 8 horas, multiplico la cantidad, la divido, 1000 para esto, y nos sale 42 gotas, ¿sí? Es un ejemplo, ustedes tienen las diapositivas, lo pueden realizar, ¿sí? Los 5 momentos de lavado de manos nuevamente, por favor, con nuestros 10 correctos. No se olviden, ver, nuevamente hablo sobre los 10 correctos aquí. Es muy importante, yo sé que van a decir, sí, a cada rato nos repite, pero créanme que, como les decía, enfermeras, médicos, auxiliares, quien sea de experiencia, han cometido el error por saltarse, por confiarse. Por favor, no se confíen, cumplan los 10 correctos de los medicamentos y los lavados de manos. ¿Sí? Aquí tenemos las vías de administraciones, se podría decir especiales o diferentes que vemos en el día a día, pero sí se administran por lo general. La vía inhalatoria respiratoria, que ya les hablé hace 2 clases, si no me equivoco, se basa en la administración de fármacos en forma de aerosol, ¿sí? Que se mezcla con el oxígeno y se hace humo, por decirlo así. Se hace como las nebulizaciones, microaerolizaciones, ¿sí? En las vías respiratorias de los pacientes. Es un aerosol, una suspensión de partículas líquidas sólidas en un gas, o sea, se diluye. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo que es uno de los puffs. Hay unas cámaras que se tapa boca y nariz, ¿sí? Y se presionan. ¿Por qué realizan estas cámaras? Como yo les decía, es muy importante la administración correcta, porque si yo administro, le pongo y sigue conversando el paciente, no se va a absorber el medicamento como tal. O sea, no va a llegar, perdón, el medicamento como tal y por ende no se va a absorber. No estoy cumpliendo una dosis correcta. Entonces, crearon estas inhalocámaras hace un tiempo atrás. ¿Para qué? Para que sea la función, presiono, sigue respirando ese mismo aire por unos segundos, vuelvo a presionar, espero los segundos correctos y ahí retiro. ¿Sí? La vía intratraqueal. Estas vías de aquí más se usan en su inicio en las terapias intensivas, que es netamente cuando el tubo está conectado a la tráquea o el traqueotomo que está aquí. Ustedes han visto que hay personas que tienen un agujerito que por aquí respiran, eso es un traqueotomo. Hay personas que quedan de por vida con eso, por lo que sea, por una enfermedad de aquí hacia arriba que no les va a permitir nunca respirar, estenosis, que son cierres de las vías o algún cáncer o algún tipo de cosa, y tienen que respirar por aquí. Hay personas que salen con esto y con el tiempo, con terapia, les tapan, les decanulan y ya pueden respirar de manera correcta. Pero, ¿cuál es la vía intratraqueal? Esa. Existen conexiones directas de los medicamentos de hace un momento para la aspiración, perdón, para la administración, como los PUF, las nebulizaciones, existen mascarillas de nebulización de tráqueo, ¿sí? Existen conexiones de T para las nebulizaciones de tubos endotraqueales, ¿sí? Por lo general, esas de ahí se usan para los pacientes que están inconscientes, ¿sí? Que están inducidos a una sedación, o como les decía, pacientes que han terminado en traqueotomía por cualquier tipo de enfermedad, ya sea cognitiva o algún problema de aquí, que no permite que el paciente respire de manera normal como nosotros, ¿sí? La administración oftálmica, por lo general, eso es un uso tópico directo. Cuando nosotros queremos un sitio de aplicación donde está el producto, ejemplo, una conjuntivitis, que vulgarmente aquí la gente le dice patada china, se le inflama el ojo, se le infectó. La administración, aparte que es bioral, porque puede que esté produciendo una infección interna, la reacción de eso,
de manera tópica, de manera oftálmica, de manera directa, ¿sí? Podemos realizar la administración para que haya una acción directa donde es, ¿sí? Y la ventaja de esta administración, digamos que tengo una infección intraocular, su metabolismo es directo, ¿sí? No se metabolizan en el hígado, sino de manera directa. ¿Sí? Es otro ejemplo. Tenemos la ótica, que es la que va hacia el oído. Cuando hay infecciones, ustedes han escuchado mucho la otitis, la otitis no es más que la inflamación del canal auditivo, ¿sí? Va directo igualmente, es de fácil acceso. En realidad, obvio, si son niños o son pacientes que no colaboran, ya saben que son un poquito problemáticos. La administración por vía vaginal es otra administración, por decirlo así, especial o diferente, que se administran por lo general, y como les decía, hay medicamentos específicos que se realizan para ciertas áreas. Entonces, este medicamento, este óvulo o este medicamento como tal, se ha administrado ¿para qué? Para que en la mucosa vaginal, en los tejidos de la vagina, sean absorbidos como tal, sean distribuidos de esa manera. Y también si es que hay una infección en esta parte y de manera directa se va a administrar. Se ha creado el medicamento para poder realizar. Y lo correcto es lo que se ve aquí. O sea, la vagina mide más o menos de unos 8 a 10 centímetros hasta llegar hasta el cuello del útero, ¿sí? Entonces, lo correcto es tal vez poner el óvulo en la punta del dedo e ingresar hasta el tope, porque todo eso es la vagina. Y la persona que se está administrando tiene que estar recostada por unos 20 a 30 minutos. Porque no es que hay el riesgo de que se regrese, pero hay el riesgo de que baje si no se ha absorbido bien el medicamento, ¿sí? Siempre recuerden que es una parte muy delicada, así que siempre es de lavado correcto de manos. Si van a utilizar guantes, de preferencia que sean guantes de estériles, porque esos no tienen esos polvitos de los guantes de manejo para la administración, ¿sí? Nuevamente tenemos los 5 momentos de lavado de manos, más aún para estas vías especiales en los ojos, en los oídos o en la vagina, como les decía, porque son áreas sensibles que yo puedo causar infección, ¿sí? Listo. Ahora tenemos las preguntas. Ahora sí, vamos preguntando. ¿Qué dudas les quedó? ¿Alguna preguntita que tengan por ahí? ¿Nadie? ¿Todo claro o no se entendió? Sí, Listen, por ejemplo, usted en la que es intramuscular, usted dice que hay que colocarla de manera recta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a lo que usted indica que hay que, o sea, como que nuevamente levantamos para verificar si no hemos tocado algún vaso o si no sale sangre. Pero, ¿y cuando sucede, cuando le dicen que está tapada, cuando se tapa la jeringuilla? Ah, ya. Verán, en un ejemplo de las penicilinas, es uno de los medicamentos que más produce esto, por decirlo así, de que se tape la aguja, porque el polvo es tan alto, tiene la osmolaridad del polvito, o sea, las partículas son tan grandes que si uno no diluye bien, se va a tapar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo correcto es con una jeringa, la jeringuilla de 20, un ejemplo, le diluyo hasta 15 ml, le he diluido bien, con la agitación correcta, no estar así, sino la agitación en círculo correcto. Le cargo, retiro esa aguja, la cambio y para administrar ha sido una aguja nueva. Es una de las estrategias, pero si en el caso que nuevamente se llega a tapar, lo correcto es tal vez diluirle un poquito más. ¿Por qué? Porque como les digo, el polvo tiene moléculas tan grandes que se tapa. ¿Sí? Entonces yo mezclo bien, he hecho los movimientos circulares para administrar, le cambié la agujita y le administro de manera rápida. Porque la parte del polvo, si yo me voy despacito, eso se le va a tapar. Pero es por la presentación. Y eso por lo general solo existe en las penicilinas. Porque de ahí el resto de antibióticos que se administren intramuscular y que sean de dilución en polvo, rara vez pasa. Muy, muy rarísima la vez. A menos que no hayamos diluido con la cantidad correcta que nos han indicado. ¿Sí? Y claro, si es que se le llega a tapar, como les digo, este es el glúteo, le administro, le aspiro, se me tapó, presiono un ratito, le digo al paciente o a quien sea que esté por ahí que me ayude, presionando o sostengo con la misma ropa del paciente, vuelvo a cambiar la aguja porque ya sé que esa aguja está tapada, vuelvo a mezclar, a que se ponga bien y le administro en el otro de la misma manera recta y manera rápida, siempre aspirando, nunca olvidarse de aspirar, ¿sí? Pero podemos hacer el intercambio, no pasa nada.
pero lo correcto es no realizar el intercambio porque le estamos haciendo doble punción y dolor. Siempre diluir bien, cambiar la agujita, que es la parte que siempre se tapa. ¿Por qué? Porque ya hemos administrado el líquido y al momento que terminamos de administrar, a veces se regresa el aire que tienen las ampollas. Y en ese regrese de aire ya queda polvo dentro del camino de la aguja. Peor al momento ya de sacar el líquido disuelto hacia la jeringa para administrar. Se queda en todo el trayecto de la aguja, se tapa, entonces lo correcto es, para evitar cualquier cosa, cambio la agujita y le pongo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nada, ninguna pregunta. Entonces la técnica está en coger, introducir la inyección y mandar el líquido, o sea, no hacerlo lentamente. Nuevamente les digo, siempre deben de aspirar, se aspira, ya, pero en la parte de estas de las penicilinas tienen que administrar de manera rápida para que no se les tape la aguja. Es como característica especial porque el polvo de la penicilina tiene moléculas muy grandes y si no han diluido bien, no han hecho el proceso bien, se les va a tapar, ¿sí? Y en las que son aceitosas, o sea, no causa en sí, no hay mano cuando dicen que hay enfermeros que no saben colocar, que causan dolor. O sea, en sí, ¿es la medicación la que duele? Claro, como les ponía un ejemplo, si alguien viene y se le pone, no en el cuadrante externo superior, y le pone tal vez justo en el espacio donde queda el nervio, le va a doler de por vida. Puede ser una mala práctica como tal, o puede ser el medicamento, como en algún momento les nombré la amicacina, que es un antibiótico de amplio espectro. Si ustedes le indican administrar una ampolla diaria, así esté bien puesto, esté de la mejor manera, es muy aceitoso, la osmolaridad es tan alta, la aplicación viene, que es intramuscular o intravenosa, no se diluye para la intramuscular, se administra directo, le voy a hacer doler, por más que yo no quiera, le voy a hacer doler porque el medicamento como tal es doloroso. La punción puede que no le duela, pero el medicamento, el líquido como tal, duele porque es muy aceitoso. Es como si en algún momento ustedes se hayan inyectado complejo B en cualquier músculo, o sea, la nalga, los brazos o lo que sea. Complejo B duele, es aceitoso, eso duele. Nuevamente les digo, como ustedes dicen, no es la mano a mano. Existe la mala mano, como ustedes dicen, pero si es que le han administrado de manera incorrecta, ¿sí? Y el medicamento también hay. Hay medicamentos que duele la aplicación, pero no el proceso, sino el medicamento como tal, porque es muy aceitoso, ¿sí? Y acuérdense que es algo extraño en nuestro organismo, no es algo que siempre hemos tenido. Entonces llega y va a producir dolor, ¿sí? Es como cuando tenemos un uñero, está haciéndose algo extra en nuestra uña, nos va a doler porque es algo externo que no teníamos y ahora vamos a tener. De la misma manera el medicamento. Hay medicamentos que son súper ligeros, que no duelen, que se absorben de manera rápida y ya. Pero hay medicamentos que no, ¿sí? Y la mala práctica, como les decía, si le van a topar el nervio y no se puso donde tiene que administrarse de manera correcta, pues le vamos a lesionar el nervio y le va a doler, ya sea por un tiempo determinado, corto, largo o por siempre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Buenas noches, licenciado. Hay una en intramuscular. Usted mostró 4 cuadrantes. Sí. ¿Se puede aplicar una inyección en los 4 cuadrantes o solo en un cuadrante? Solo es en el cuadrante, o sea, como les decía, verán, déjenme dibujarles tal vez aquí. O sea, digamos, no sé si alcancen a ver, ¿sí? Sí, Ya, sí, listo. Licen, sí se ve. Ese es un ejemplo, ¿no? De los glúteos. Entonces, lo que hace para direccionar de manera didáctica, se podría decir, es dibujar los 4 cuadrantes. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como les veo, está el glúteo dibujado en 4 cuadrantes para una aplicación o un entendimiento didáctico. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es administrar en el cuadrante correcto, porque como yo les decía, si yo administro donde están las X, nosotros tenemos ahí grandes vasos, nervios que pasan y lo que vamos a hacer es lesionar. Y esto es un estudio que se ha hecho antiguo, o sea, con el largo del tiempo, con la práctica, con lo que sea. Nosotros lo que estamos haciendo es administrar en el lugar correcto.
¿sí? Y recuerden que tenemos dos glúteos, o sea, nos alternamos. Si es que tenemos medicación que tal vez le manden una inyección diaria por tanto tiempo, nos vamos alternando porque su absorción fue de 24 horas, ya no tiene nada, al día siguiente y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esa es la parte efectiva donde está el músculo, es la mayor parte donde podemos administrar. En el resto de partes existe alto riesgo de colocar donde no es, lastimar vasos sanguíneos o lastimar nervios, ¿sí? Entonces no podemos administrar en otros lugares. Hablando del músculo glúteo, ¿no? De ahí existe el muslo como tal, ¿sí? De ahí existe el deltoide y la que yo les decía, la lateral, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, si una persona tiene faringitis, ¿es bueno inyectarle penicilina? A ver, chicos. La faringitis no solo se da por bacterias, se da por virus. Y si nosotros le vamos a poner una penicilina, ¿la penicilina qué era? Recuerden, ¿era antibiótico o antiviral? Antibiótico, Ya listo. ¿Y si la faringitis es solo viral? ¿Qué le está haciendo usted? resistente. Ya, entonces tiene que un médico verle. El médico tiene que determinar, tal vez solo está rojito, está inflamado, solo hay que desinflamar esa vía. Ejemplo, yo tengo rinitis alérgica. Yo en la mañana, todas las mañanas se me tapa la nariz, me empieza a dar tos, pero ya luego de las 8, 9, 10 de la mañana ya se me cierra. Si alguien viene y me dice, es que has de estar infectado, te pongo una penicilina. Yo cometo el error de inyectarme. Lo que estoy haciendo es crear resistencia antibiótica. Entonces, que el médico le vea, que el médico vea en la faringitis, una vez que le abre, le ve la boquita, le ve, ya solo ha sido inflamadito, no tienes infección, no tienes ninguna pústula, es viral. Pero si ya le ve pústulas, o sea, puntitos blancos con pus, ya listo, puede que sea una infección bacteriana. Pero no atacamos con una penicilina como tal, tenemos que ver la historia del paciente. Si el paciente dice, no, es que a mí solo me cura con penicilina, bueno, ya es una opción. Pero si el paciente dice, es mi primera vez que me da, no voy a irme directamente con un antibiótico de amplio espectro, sino me voy con un medicamento de menos, porque puede que solo sea una infección sencilla. No voy a irme con uno alto, porque lo que estoy haciendo es que tal vez la acitromicina, la cefazolina, ampicilina, antibióticos de menos generación, no le hicieron efecto. Ahí yo me puedo ir a una penicilina, que es una de alta generación, ¿sí? No se automediquen, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, a los niños ya a partir de los 11 años se los toma ya como una persona adulta. Al No, tomar, no, 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 no. Todos recuerden, la persona adulta es una persona desarrollada como tal. Nosotros somos adultos por nuestro desarrollo. Entonces, si hay personas que tienen 14 años, son más grandes que mí, listo, es una persona desarrollada por su talla, su peso, ¿sí? Tenemos que ver incluso funciones renales a veces. Tenemos que ver la formación como tal. Un niño de 11 años, yo cuando tenía 11 años medía creo que metro 20 y algo nomás. Entonces no puedo considerar una persona adulta, ¿sí? No. Ahí se va a mandar dosificación de acuerdo al peso, ¿sí? ya. Y licenciado, por ejemplo, le mandan ya pastillas. Claro, pero es que pueden ser dosificaciones según a su peso. Le pongo un ejemplo. Exacto. Cuando yo tenía 11 años, yo pesaba, le pongo un ejemplo, creo que pesaba 50 kilos ya, un ejemplo. Ya estaba con el cálculo que me tocaba 450 de medicamento y la presentación de la pastilla es 50. No hay mucha diferencia, entonces listo, puedes tomar una pastilla. Ese es un ejemplo del por qué a veces envían ciertos medicamentos, como usted dice, una pastilla a un niño, porque ya se acerca mucho a una dosis y no le voy a producir resistencia porque es una cantidad mínima. Pero no es lo mismo que la dosis sea de 250 y yo le mando una pastilla de 500. Ahí sí yo ya estoy sobredosificando a una persona, ¿sí? Licenciado, ¿y cómo se puede hacer para que el niño pueda tomar esa pastilla si nunca lo ha tomado? Y como usted dice, ya la dosis es igual a una pastilla y le mandan ya al niño esa pastilla que tome. Y si él nunca ha tomado, ¿cómo hago que el niño se tome esa pastilla? ¿En qué sentido cómo hago? O sea, no desea tomarlo. O sea, sí, o sea, no es que no la quiera tomar, sino al rato de tomar la expulsa nuevamente, o sea, no está acostumbrado a tomar pastillas. Ya. Y en sí, una ibuprofeno o una paracetamol es grande.
Entonces, Ya. ¿cómo hago que el niño tome? Ya listo. Como les decía hace rato en toda la parte de la vía enteral, nosotros tenemos que primero buscar estrategias. Ya, usted dice que la persona no está acostumbrada a lo que sea, entonces tengo que consultar al médico que le atendió que por favor me envíe otra presentación de medicamentos. Por como les decía, el la analgán es una cápsula enorme que a mí no me gusta tomar porque es una cápsula enorme. Tengo que partirla para poder tomarme y eso que yo soy un adulto. Pero puedo decirle, doctor, ¿me puede mandar un umbral que es algo más chiquitito, tiene una presentación bonita y pasa? O decirle simplemente, ¿sabe qué, doctor? La persona no puede tomar, tiene reflujo tal vez, tiene algún problema en la vía aérea, no sé. Puede tal vez mandarle jarabe, listo, se cambia. Sí, tenemos que buscar, tiene que buscar la manera para que se administre, porque lo que vamos a hacer es que la persona no tome el medicamento, pierde el efecto y exista cualquier tipo de resistencia. Tiene que buscar tal vez el cambio de tratamiento de presentación, ¿sí? Gracias, licenciada. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Por ejemplo, en lo que usted explicó de distal, o sea, proximal, ¿verdad? Sí, de la... Eso se aplica, ya, eso se puede aplicar tanto para extracción de sangre y para coger vías y la colocación de medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, comienzo desde la mano verificándole la vena. Si por algún motivo no logré aquí, me voy a lo que es la del medio. Ya, No sé verá. el nombre. En esta parte de aquí es para la colocación de accesos intravenosos o medicación intravenosa. ¿Por qué? Usted justo lo dice ahorita. En la parte de la sangre es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque si yo voy a administrar un medicamento que solo es una dosis, como les puse el ejemplo, yo me puedo ir a una vena más visible porque sé que solo es una dosis y el paciente se va a ir y no va a tener el inconveniente de que va a estar, sigue pasando medicamento por otro lado y va a llegar allá. En el caso de sacar muestras de sangre, es mejor siempre buscar un vaso grande. En el caso de nosotros, anatómicamente, no todos, claro, tenemos el vaso grande aquí. Y como solo va a ser un pinchazo de extraer sangre, es la comodidad de uno para no poderlo, no volver a pinchar al paciente. Y como les digo, es un vaso grande que va a salir más sangre. Obvio, haciendo el torniquete y toda la situación. Pero si ustedes han visto un vaso más grande aquí, pueden canalizarlo para sacar la sangre siempre y cuando tengan la técnica. ¿Por qué? Porque la ventaja de aquí, ¿qué es? Pincho y la aguja la puedo sostener ahí sobre el brazo. En cambio acá, pincho y a veces, miren cómo queda. Entonces, si yo no tengo la técnica correcta, lo que puedo hacer es que esa aguja se alce y perfore la vena, ¿sí? Entonces, la parte de la sangre es mucho mejor el vaso más grande y que sea más accesible para ustedes, ¿sí? Ah, ya, listo, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Igual recuerden que la próxima clase es de refuerzo, ¿sí? Y la próxima clase de refuerzo ya van a ser todas las dudas. Voy a tener un pequeño resumen de cada una de las cosas que hemos hablado como temas generales para tratar de no alargarme mucho, pero tengan todas las dudas que ustedes tengan para poder conversar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Quiero saber si sí se entiende lo que estoy hablando. Tal vez yo no estoy hablando bien, quiero cambiar la estrategia. ¿Sí se está entendiendo? Sí, licenciada, sí se entiende. Sí se le entiende. Ya listo. Licencia, se entiende. Ya, Sí se entiende, profe. ya listo, gracias. ¿Alguna duda o si no nos vemos el día martes, si no me equivoco? ¿Sí? Buenas Dígame, noches, Janet Camacho le saluda. Una pregunta. dígame, bueno. El deber que tenemos en taller, que es sobre las vías de administración, tenemos que incluir las vaginal, la rectal A y ver, las vean. últimas que nos dio. No, yo les puse, eso fue un taller antes recién cuando iniciamos la primera clase. Era lo que ustedes conocen, o sea, lo que tal vez en algún momento ustedes lo han administrado. ¿Qué es lo que más administran en la casa? La vía oral. Si es que ustedes han administrado una vía rectal, o en su caso, que la mayoría son mujercitas por lo que veo, una vía vaginal, listo, lo ponen. Pero es algo que ustedes lo hayan hecho como tal. No me vayan a mentir a poner una vía intravenosa si nunca la han puesto. No, solo lo que ustedes lo hayan administrado, ¿sí? Como ejemplo, póngalo. Licenciada, Listo, gracias. Ya. entonces, buenas noches, Liz. Bueno, Si es que administrado, digamos, un ejemplo, yo sé, tengo el conocimiento de una administración vía intravenosa, vía intramuscular
y si es que solo y vía oral. Entonces solamente las 3 pondría, son las únicas que Exacto. conozco. Exacto, Nada son más. las que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es, ya listo, hay 50 administraciones. De las 50, nadie me nombró la intravenosa. Entonces yo tengo que ver que en esa yo tengo que fomentar que el siguiente docente o en la parte de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón. De práctica, ustedes puedan fomentar y nuestra debilidad fue esa, pues la voy a hacer fortaleza, voy a trabajar mucho más en esa porque veo que esa es la que nos hace falta conocer, ¿sí? Licenciado, disculpa que lo interrumpa, pero en mi caso yo no he administrado ni una de esas, solamente la vía oral. Te hayas tomado una Esto es pastilla. nuevo para mí. Nunca te tomaste una pastilla, nunca te has tomado. Eso sí, por eso le digo la vía oral. Ahí. Solamente una. Ya, es un ejemplo, nunca te has puesto una crema, Ah, ya. una vía tópica, nunca te has puesto una lágrima artificial o un colirio. Claro, sí, sí, eso. Ese tipo de cosas quiero que hagan. O sea, si ya han hecho alguna actividad, háganlo para yo saber, porque yo necesito priorizar su debilidad para hacer la fortaleza, ¿sí? Por favor. Si no tienen ninguna duda, chicos, no hay problema. En la parte del repaso que viene la otra semana, tengan todas las dudas para poder despejar y trabajar, ¿sí? Listo, listo. Ya, una buena noche con todos. Ha sido un gusto para mí. Que pasen muy bien. Gracias, Muchísimas licenciado. gracias. Hasta luego. Gracias, Licen. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.